Está abierto mi micro, ¿no? Porque no me escuchan. Así está abierto. Ya. Pregunto, jóvenes señoritas, ¿han visto el ANCOVA en algunas de sus asignaturas? Modelos lineales o en diseños experimentales. Sí, profesor, en diseño de experimentos lo vimos. Ah, ya. A ver, entonces Gerardo, explícanos de qué trata el ANCOVA. Explícanos brevemente de qué trata el ANCOVA. De qué es, cómo se, de qué es, en qué se diferencia el ANCOVA de la NOVA. Que ahora entre las variables independientes no se tienen estrictamente variables categóricas, sino que ahora se tiene, por ejemplo, ¿Una qué? una variable métrica también. No, pero también en la NOVA hay métrica y no métrica. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora ingresa, por ejemplo, ¿no? Cuando les estaba diciendo a tu compañera que estaba viendo por decir, métodos de enseñanza, ¿no? Supongamos que hay 3 métodos de enseñanza y se quiere ver si hay diferencias en los métodos de enseñanza entre los hombres y mujeres. Ya, esa es una ANOVA. ¿Ya? Pero si yo aparte le agrego una variable métrica que se llama covariable, que en este caso va a ser una covariable, como por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? Les dije métodos de enseñanza, ya, horas de estudio, ya. Entonces, esa nueva variable, esa covariable, ¿no? Entonces me va a interesar observar o analizar si esas horas, si los tipos de enseñanza, digamos, están relacionados con las horas de estudio y si los tipos de enseñanza están relacionadas con el hecho de ser hombre o mujer, ¿no? Por decir. Entonces, la única diferencia entre la NOVA y el ANCOVA es que agrego una covariable, ¿ya? Una variable que se denomina covariable y que es métrica, ¿no? Porque ya nosotros obligadamente tenemos en el ANOVA una variable métrica y una variable no métrica, ¿no? Entonces ahora le agregamos una covariable. Bueno, en el caso del MANCOVA es lo mismo, ¿no? En el MANOVA tenemos nuestros conjuntos de variables métricas y también no métricas, ¿no? Y puedo agregar otra variable métrica, que le denomino covariable, que me va a interesar cómo se relaciona con los tratamientos y con las variables independientes. Y, y puede ser una o más covariables, ¿no? Y ya eso dependerá del interés del investigador, lo que quiera analizar o completar. Entonces, acá vamos a poner la definición, ¿no? Entonces, MANCOVA es la versión multivariante de ANCOVA. MANCOVA nos permite determinar si existe diferencia entre las medias de los grupos que pueden considerarse estadísticamente confiables. En general, podemos indicar que MANCOVA es una técnica estadística que permite analizar la relación entre variables dependientes, ¿no? Que son todas nuestras variables métricas medidas, y variables independientes que son las no métricas, que pueden ser los tratamientos, las categorías, los grupos. Las variables extrañas, ¿no? Que van a ser nuestras covariables, que afectan a las variables dependientes, se controlan estadísticamente, es decir, las medias de las variables dependientes se ajustan, ¿ya? Entonces, estas nuevas variables extrañas, que van a ser las covariables, que son métricas, lo que nos interesa es para ver cómo afecta esta nueva covariable a las variables dependientes que ya tenemos en el modelo. Entonces, por ejemplo, un esquema, ¿no? En el ANCOVA tenemos variables independientes, 2 variables independientes, ¿no? Un factor, que es la variable no métrica, que generalmente se le llama factor, tratamiento, y una covariable, que es una variable métrica, cuantitativa. Y luego tenemos nuestras variables dependientes, que es una variable métrica.
Entonces, en el ANOVA solo tenemos el factor, ¿no? Queremos saber cómo el factor influye en la variable dependiente, que es una métrica. Pero en el ANCOVA le agregamos la covariable métrica. Entonces ya no solamente nos interesa cómo el factor influye en la variable dependiente, sino también cómo la covariable influye en la variable dependiente, ¿no? Entonces son dos hipótesis acá que ya aparecen, ya no solo una. Igual por ejemplo, acá le he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el factor, variables independientes, factor puede ser nivel de educación, una covariable, número de horas que se dedica a estudiar, y una variable dependiente, calificaciones en la prueba. Entonces queremos saber si el nivel de educación, ¿no?, influye en las calificaciones en una prueba o un test, y también si el número de horas que se dedica a estudiar influyen en las calificaciones que obtiene el estudiante o la persona, ¿no? Si le ayuda a incrementar o no, si mejora o no su promedio, ¿no? Entonces, este sería el caso de un ANCOVA, ¿no? Entonces, factor, variable independiente, 2 tiene ahora. Factor, covariable, ¿no? Y nuestra variable dependiente, que son todas las medidas, ¿no? Las medibles. El factor siempre va a ser una variable no métrica, ¿no? Y la covariable va a ser métrica necesariamente, al igual que las variables dependientes, ¿no?, métricas. En el MANCOVA, nuestras variables independientes siguen siendo los factores, ¿no?, que son las métricas, que pueden ser más de un factor, ¿no? En el caso, hemos visto en la clase pasada, el MANOVA de un criterio, porque solo tenía un factor, pero puedo tener más, ¿no? Más de 2 factores, no solamente uno, ¿no? Como hemos visto en los ejercicios en las lecturas que han hecho sus compañeros, ¿no? Había más de 2 factores. Había, por ejemplo, nivel de aprendizaje, nivel de enseñanza, carrera, 3 factores, por ejemplo, allí se había, ¿no? Y las covariables, ¿no?, que son unas variables métricas, ¿no? Y tenemos nuestras variables dependientes, que son varias variables que son métricas también. Entonces queremos saber cómo los factores influyen en las variables dependientes y cómo las covariables, esta covariable debe tener una característica particular que hace que también influya en los resultados de la variable dependientes, en las variables dependientes. Ejemplo, ¿no? Dice, estudiar la relación entre la edad-peso, mira, entre la edad y peso, acá tenemos 2 covariables, y la concentración de colesterol y triglicéridos, ¿no? Este sería nuestra variable dependiente por estados, ¿no? Tratamiento factor. Entonces tenemos edad y peso, 2 covariables, concentración de colesterol y triglicéridos, 2 variables también dependientes, y por estado, ¿no? Entonces ese estado es la métrica, que es el tratamiento, perdón, una métrica que es el tratamiento factor. Otro caso puede ser investigar la relación entre el tamaño y el peso de la mazorca, ¿no?, de maíz, que serían las covariables, el rendimiento y el costo de la producción por hectárea de maíz, que sería, por ejemplo, la variable dependiente, y el tratamiento factor sería la variedad de maíz, que sería nuestro factor. Entonces, tenemos acá tamaño y peso de la mazorca, 2 covariables, rendimiento y costo de la producción por hectárea, 2 variables dependientes, y la variedad de maíz, un factor. Bueno, estos son algunos, ¿no? Hay 2, pues se pueden utilizar muchas variables, muchos casos, y aquí también juega un rol importante el investigador del área, ¿no? Porque él es el que nos va a indicar cuál es la covariable importante, ¿no? Cuál es esa covariable que va a influir en las variables dependientes, ¿no? Es una variable especial. Entonces, definir todas estas variables, las variables dependientes, las covariables, las variables independientes, es tarea principal del investigador del área, no tanto del estadístico, ¿no? El estadístico, una vez que teniendo todas las variables definidas, y teniendo claro cuáles son los objetivos de esa investigación, puede aplicar la técnica estadística apropiada. Pero no necesariamente tiene que dominar las variables, eso ya depende, ¿no? Bueno, si uno trabaja en un área, si uno se dedica a trabajar en un área, entonces con el tiempo va a poder conocer bien las variables. Pero si el estadístico está prestando servicios a varios tipos de áreas, es un poco difícil, ¿no? Un poco complicado. Pero para eso está el especialista del área.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos del MANCOA? Primero, eliminar cualquier error sistemático que se pueda encontrar fuera de control, o sea, que el investigador no pueda controlar y que pueda ocasionar que los resultados que se obtengan sean sesgados, ¿no? Entonces, eso es preocupante porque cuando más sesgo tenga, quiere decir que también nuestros resultados están errados, ¿no? Luego, el otro objetivo es considerar las diferencias en las respuestas, ¿no? En las variables de respuesta, debido a que las características propias de los individuos, bueno, a quienes las respuestas vienen a ser las variables independientes, las que son métricas, ¿no? Y que son propias de los individuos, o sea, son las que se observan o se miden de los individuos que se están considerando en la investigación o estudio. Se nos interesa saber las diferencias que existen, ¿no? Bueno, aquí señala que un problema que generalmente ocurre cuando se aplican estos diseños experimentales o cuasi experimentales, ¿no? Eh, experimentales, generalmente se dice diseño experimental cuando es donde se trabaja con muestras pequeñas en un laboratorio y donde se puede asignar aleatoriamente, no solamente la muestra se elige aleatoria, sino que también los tratamientos se asignan aleatoriamente. En cambio, en las ciencias sociales u otras ciencias, los, los diseños se denominan cuasi experimentales, ¿no? ¿Por qué cuasi experimentales? Porque la muestra es elegida aleatoriamente, pero la asignación del tratamiento no es aleatoria. Entonces, por eso se le denominan cuasi experimentales. Entonces, los cuasi experimentales también se pueden aplicar las herramientas estadísticas siempre y cuando la muestra obtenida sea aleatoria y representativa de la población. Entonces dice, una forma de abordar el sesgo sistemático, ¿no? O sea, tratar de minimizar este sesgo sistemático que puede ocurrir al hacer las mediciones, es utilizar técnicas de muestreo aleatorio. Sin embargo, dice, los diseños intactos, por definición, no se forman mediante muestreo aleatorio. Bueno, ya estos son casos especiales, ¿no? Cuando la asignación aleatoria no es posible, entonces el ajuste de las covariables de las medias ayuda a reducir el sesgo sistemático. Grupos intactos que difieren sistemáticamente en varias variables, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí también igual, ¿no? Va a ser como les indiqué, ¿no? Quien va a definir la covariable que me puede ayudar a reducir el sesgo sistemático es el que conoce el comportamiento de la variable, el que sabe, el especialista del área, el que sabe cuál es la covariable que influye más sobre las variables de respuesta. Bueno, entonces aquí hablamos, el propósito del MANCOVA es ajustar las medias posteriores para la inicial diferencia en los grupos, generalmente basada en medidas previas a la prueba de grupos intactos, donde la selección es aleatoria y la asignación aleatoria a los grupos no fue posible. Claro, no sé, como les indiqué, ¿no? O sea, es bien difícil en los estudios del área de educación, de las ciencias sociales, de la economía, de administración, por ejemplo, ciencias económicas en general, ciencias administrativas. Es difícil que se pueda hacer un experimento en donde la asignación del tratamiento se realice en forma aleatoria, ¿no? No, eso no ocurre, por eso es que se le llaman experimentos cuasi experimentales. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los supuestos que requiere el MANCOVA? En general tienen los mismos supuestos que el MANOVA, pero con algunos agregados para poder evaluar las covariables, ¿no? Porque en el MANOVA solo tenemos variables dependientes, variables independientes o variables dependientes o factores, pero no tenemos las covariables, ¿no? Entonces hay que agregar algunos supuestos en relación a la covariable. Entonces lo primero que debemos buscar es evaluar es que las muestras sean aleatorias, ¿no?
He encontrado un libro, ahí se los he enviado al correo, a su correo, donde ya hace bastante tiempo existía una prueba de independencia multivariada. Miren que yo no la había visto, pero no, no lo he usado. Dice que se puede hacer en el R, se puede calcular en R, tampoco lo he visto, porque no he visto ningún ejemplo, pero ahí les he enviado el libro porque existe ya esa prueba de independencia multivariada. No sé qué tanto funcione para muestras grandes, pero pueden ustedes leer, ¿no? Ahí está el librito que les he enviado, que se llama, está en inglés también. El librito se llama, ¿cuál era? Ay, mejor miren el correo porque ya me olvidé. Ay, de acá, no, o sea, a ver, veamos. Estas son las lecturas de enviados. Ya, de acá. Multivariante, métodos multivariados no paramétricos con R. ¿Ya? Y este librito no es tan nuevo. Y bueno, dice, también usan estadística espacial. Y sería interesante porque como lo usan con R, he mirado dentro del índice que hay, ¿no? El punto de pruebas de independencia multivariado, pero ya es otro tema, ¿no? A estudiar, pero sería bueno que ustedes lo puedan revisarlo. Bueno, ¿dónde estaba? Aquí. Estamos en los supuestos. Bueno, entonces ahorita lo que tenemos a la mano es la prueba de rachas, pero como ya hemos mencionado, esta prueba de rachas no paramétricas, en la cual evalúa solamente una sola variable, ¿no? Donde la hipótesis nula es que la muestra de esa variable es aleatoria, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Esta prueba de rachas, que es no paramétrica, tiene sus limitaciones porque cuando la muestra es muy grande, ya se sobreestima porque encuentra muchas rachas y ya los resultados no necesariamente son los adecuados. La otra es que el otro supuesto es considerar la distribución normal multivariada por grupos, o sea, por grupos o tratamientos, ¿no? Entonces tengo que evaluar, ¿no? Si mi tratamiento o factor tiene 3 grupos, entonces por cada grupo debo probar, o por cada tratamiento, o por cada nivel de factor, debo probar la normalidad multivariada. Luego me pide linealidad entre las variables dependientes y la covariable. ¿Ya? Linealidad entre la variable dependiente y la covariable. Y entre pares de covariables, bueno, si es que hay más de una covariable, ¿no? Si solo tenemos una covariable, bueno, ya solamente es la linealidad entre variable dependiente y covariable. Pero si hubiera más de una covariable, aparte hay que evaluar la tipo de linealidad entre las covariables. El problema del incumplimiento de esta linealidad, dice, reduce la potencia de la prueba estadística, porque acá en el MANCOVA también vamos a probar hipótesis nada más, ¿no? Para ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ahora, esta linealidad tampoco debe ser moderada, ni muy pequeña ni muy alta. ¿Por qué? Porque si no también vamos a caer en el problema de la multicolinealidad. ¿Ya? Hay que tener, o sea, debemos tener cuidado, ¿no? Ni muy alta ni muy baja. Luego, también se sugiere, ¿no?, evitar tamaños de muestras diferentes y datos faltantes. Bueno, si hay datos faltantes, bueno, se tiene que ver cómo imputan los datos, o si es que no hay información, pues eliminar, ¿no? Y si bien es cierto que los tamaños de muestras diferentes se refiere a cada factor, ¿no?, a cada nivel del factor o a cada tipo de tratamiento, ¿no? Esto indica que puede afectar los resultados, pero la ventaja de los software estadísticos que tenemos ahora es que el algoritmo está construido tanto para tamaños iguales de muestras, ¿no? Por factor, por niveles de factor, por tipo de tratamiento, ¿no? Y también para diferentes tamaños, ¿no?
Entonces no hay ningún problema. Ya he verificado que tanto el R como el SPSS al menos tienen en su algoritmo interno para trabajar o para identificar, ¿no? Cuando es de igual, todos los grupos o todos los niveles del estrato o todos los niveles del factor tienen el mismo tamaño o tienen diferente tamaño. Entonces varía un poco las fórmulas nada más, ¿no? Porque ya no es la suma, la sumatoria de la suma de cuadrados, ya no es sobre un número fijo, sino va a ser variable, ¿no? El primer grupo, por decir, puede tener 8 datos, el segundo grupo puede tener 15, el tercero puede tener 20. Entonces las sumas varían, ¿no? Pero las fórmulas en general son las mismas, ¿no? Otra situación que es preocupante es que no debe existir datos atípicos, porque su presencia puede ocasionar heterogeneidad en la regresión. Bueno, el problema es que siempre estamos viendo que en los datos reales tenemos la presencia de atípicos. Ahora, pero no me indica cómo corregir este problema, ¿no? Igual que el MANOVA, ¿no? El PERMANOVA, como les he dicho, es un método alternativo no paramétrico que me permite solucionar la falta de normalidad multivariada y la falta de homogeneidad de las matrices de covarianza, ¿no? Es decir, si yo tengo unas muestras tamaño mediano, pequeño, y si quiero hacer un estudio de MANOVA, entonces si no se cumple si la normalidad es, digamos, no sé, o la simetría es no se cumple o es muy sesgada la distribución, ¿no? Y si o la variabilidad entre los grupos difieren, entonces prefiero usar el PERMANOVA. Pero hasta ahora sobre los atípicos nadie dice, ¿no? Algunos dicen recategorizar la variable, pero ya una variable independiente recategorizada es un poco difícil, ¿no? U otros dicen usar transformación, pero no, hasta ahora en realidad son sugerencias, pero que no son muy prácticas, ¿no? Pero todavía está pendiente de solucionar el problema de qué hacer en el caso de la presencia de atípicos, ¿no? Quizás la alternativa para mí es hacer el programa usando un vector de medias robusto o matriz de covarianza robusta, porque en la suma de cuadrados todos con medias se usa, ¿no? Sí, con vector de medias. Entonces usar un vector de medias robusta y hacer el programita en el script, ¿no? Y poder obtener ya un resultado más adecuado, ¿no? Que no es difícil porque son solo suma de cuadrados. Se puede programar. Ya, bueno. Ya. El 7 es la ausencia de multicolinealidad entre las variables dependientes. Entonces ya hemos dicho que debe haber linealidad, ¿no? Pero no debe ser muy alta, porque si la linealidad es muy alta ya me va a ocasionar problema de multicolinealidad. Entonces debemos tener también un poco, controlar esa situación. 8, homogeneidad de matrices de covarianza entre los grupos o factores, ¿no? Entonces, debo calcular, o sea, si la covarianza del primer tratamiento es igual al de la segunda, igual al de la tercera, o es igual al nivel del factor 1, nivel factor 2, nivel factor 3, en fin. Entonces, debo verificar que se cumpla este criterio si quiero usar el MANCOVA tradicional. ¿Ya? Y luego, finalmente, que la covariable debe ser independiente de los tratamientos, ¿no? O sea, bueno, en este caso, la covariable es independiente de los tratamientos. Claro que sí se puede. ¿Cómo podrían verificar que la covariable es independiente de los tratamientos? A ver, ¿cómo ustedes, por ejemplo, eh, a ver qué podemos poner como tratamiento? Ya. Si tenemos las puntuaciones de matemática, ¿no? Que es una covariable, puntuaciones de matemática que sería una covariable, y el tratamiento que sea em, tipo
tipo de institución educativa, pública o privada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo verificaría que las puntuaciones en matemáticas es independiente de, digamos, de que los estudiantes, o sea, las puntuaciones de matemáticas de los estudiantes es independiente de la procedencia de la institución educativa? O sea, no interesa si es de institución privada o pública. ¿Cómo probarían eso? ¿Qué utilizarían para verificar? Despierten, no se duerman. A ver, ¿quiénes están en el aula? A ver, vamos a ver. A ver, José Manuel, ¿qué utilizarías para verificar que una covariable es independiente de un tratamiento, ¿no? Entonces yo les dije, por ejemplo, que sea la covariable puntuaciones en matemática y el tratamiento o el factor que sea institución educativa pública o privada. Entonces, ¿qué queremos verificar? Que las puntuaciones en matemáticas son independientes del tipo de colegio o del tipo de institución educativa. ¿Cómo pruebo eso? ¿Qué uso de todas las herramientas que has visto hasta ahora? ¿Qué podrías usar? ¿Y cómo harías la prueba de independencia? Claro, pero acá tú tienes una categórica y una métrica, ¿no? Si tú me hablas de chi cuadrado, me estás hablando de una tabla de contingencia. Y si estoy hablando de tabla de contingencia, estoy hablando de variables categóricas, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces, ¿qué usarías? ¿Qué usarías? Acá tienes una métrica y una variable categórica. Independencia, ¿con qué está asociada la independencia? A ver, ¿quién más puede ayudar? A ver, ¿quién está ahí? Gerardo. No, Gerardo ya le pregunté antes, ¿no? A ver, vamos a cambiar. Gabriela, señorita Gabriela. Sí, profesora. Digo, ¿cómo podrías, qué herramienta estadística podrías usar para probar que la covariable es independiente del tratamiento o el factor, como quieran llamarlo? Todos estos supuestos tenemos que probar, ¿no? Pero ¿cómo podríamos probar que la covariable es independiente de los tratamientos? Si les digo que supongamos que la covariable sean las puntuaciones en matemática y el tratamiento puede ser tipo de institución educativa, ¿no? Que es pública o privada. Entonces, ¿cómo podemos decir que las calificaciones en matemáticas que obtenga el estudiante es independiente de que estudie un colegio privado o un colegio público? Se puede hacer con una correlación parcial. O sea, se calcularían las correlaciones entre las puntuaciones, por ejemplo, de matemática y el tipo de institución.
pero sería una variable categórica codificada en este caso. No, pero no puedo hacer correlación parcial es entre variables categóricas, cuantitativas. Cuantitativa, sí, pues. No Sería es una variable codificada. digamos O que sea codificada porque es nominal. Y vuelvo a repetir, la correlación parcial son entre variables cuantitativas o métricas. No es entre variable cuantitativa y categórica. A ver, ¿quién más está en el? A ver, Cristian. Cristian también está ahí en el aula, ¿no? Sí, profesora. La misma pregunta. Independencia. Si hago una nova sería eso, diferencia de medias nomás, ¿no? No sería independencia. Podría ser. Una nova, porque solamente es una covariable, ¿no? Ujú. Solo es una. Podría hacerse, siempre y cuando cumpla las condiciones que se requiere para la ANOVA. Ah, no, que también puedes hacer un ANOVA no paramétrico. Sí, sí, sí. Hay ANOVA no paramétrico. ¿Cuál es el ANOVA no paramétrico? En inferencia. ¿Ustedes llevan inferencia no paramétrica o cómo se llama el curso? sí, no Sí, se paramétrica. llamaba De inferencia no Kruskal. paramétrica. Por ahí, a ver qué dijiste. ¿Sí? ¿Qué Sí, dijiste? se llama en el curso en inferencia No, no la paramétrica. prueba, la prueba, ¿cómo Ah, la dijiste? prueba Kruskal. Kruskal-Wallis. Sí. La Kruskal-Wallis es el ANOVA no paramétrico. Solamente que las limitaciones que tiene es el tamaño de la muestra, como les he dicho. Muestras muy grandes falla, todos los no paramétricos fallan. Ya. Entonces vamos a ver el ejemplo que voy a colocar y qué es lo que nos piden y después ya vamos viendo el modelo. Ya primero veamos. No se le he mandado porque me falta terminar acá. Esta de aquí me falta, esta solamente me falta terminar esta fórmula, pero ya lo terminaré después y ya mañana se lo mando, ¿no? Entonces me falta esa fórmula. A ver, vamos a considerar lo siguiente, base de datos. Tengo la base de datos estrés y las siguientes variables, ¿no? Entonces, más o menos, tratando de encontrar algo lógico, lo he hecho, ¿no? He puesto como mis variables dependientes, las métricas, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y edad. Tres variables dependientes que son numéricas, ¿no? Medidas en escala de intervalo de razón en este caso. Una covariable X, que le voy a llamar X, que es el colesterol sérico, ¿no? Que es una variable cuantitativa y también en escala de razón, ¿ya? Y un factor, ¿no? Un factor o tratamiento, que es la variable independiente, categórica, que es el nivel de estrés, ¿ya? Entonces, ¿por qué he puesto esta variable? Bueno, se supone que de acuerdo al nivel de estrés, si de acuerdo al nivel, porque acá el estrés no tiene estrés moderado y estrés intenso. Entonces, de acuerdo al nivel de estrés, por ejemplo, entonces se afecta, ¿no? Bueno, más que la edad, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Estas sí se afectan bastante por el nivel de estrés. Bueno, la edad también, ¿no? Te envejeces más rápido cuando estás estresado. Y la variable colesterol sérico, ¿no? También está relacionada con el nivel de estrés, porque el estrés también ocasiona a las personas que se le aumente el colesterol y también el colesterol está relacionado con la presión arterial, sistólica, diastólica y con la edad, ¿no?
porque generalmente el colesterol alto es para personas de edad media para arriba, que ahora creo que ya es indistinto, pero bueno. Y también el colesterol sérico ocasiona problemas arteriales, ¿no? Entonces, más o menos teniendo ese criterio, he hecho mi clasificación de estas variables, ¿no? Porque tenía que encontrar un ejemplo para hacer la clase. Bueno, entonces, más o menos esta es digamos, la definición, ¿no? 3 variables, ¿no? Dependientes, que son la presión arterial sistólica, arterial diastólica, la edad, una variable colesterol sérico, que es la covariable, y esta es que es mi variable factor o tratamiento, ¿no? Que es una variable categórica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de o las preguntas que debo investigar con esta base de datos? Quiero saber si los niveles de estrés afectan a la presión arterial sistólica, a la presión arterial diastólica y a la edad. O sea, el tratamiento o el factor influye en estas variables que son características de los pacientes, ¿no? Luego quiero saber si el colesterol sérico afecta a la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la edad. O sea, si la covariable está afectando a las otras variables cuantitativas, ¿no? Y finalmente, quiero saber si el nivel de estrés afecta al colesterol sérico de los pacientes, ¿no? Si el tratamiento factor afecta a la covariable, ¿no? Esos son, digamos, mis 3 objetivos, pero primero vamos a cada uno de estos tiene una hipótesis, ¿no? Entonces ya aquí en la separata yo le he puesto la hipótesis 1, cómo se tiene que resolver. La hipótesis 2, que me falta terminar de colocar la fórmula, y la hipótesis 3, que está ya terminado también. Nos falta la hipótesis 2. Bueno, entonces tenemos que verificar una serie de supuestos, ¿no? Primero hay que hacer la verificación de supuestos de estos datos, y entonces nos vamos a nuestro paquete R. Bueno, voy a acá limpiar consola. Entonces, mi data está en SPSS, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, voy a cargar algunas librerías que voy a usar. Acá voy a leer la data. Voy a mostrar los primeros 6 filos de las datas, ¿no? Acá están las variables colesterol sérico, colesterol sérico es este de acá, este es el factor, y acá están mis variables, presión arterial diastólica, sistólica, y la edad. Ya. La data, la dimensión, tengo 100 pacientes y tengo 5 variables, ¿no? 4 métricas y una categórica. Dimensión. Entonces, la variable estrés le convierto a factor, ¿no? Se pone así. Bueno, le voy a poner, pueden si quieren cambiar el nombre, pero yo el mismo nombre le pongo factor, y entre paréntesis está en la data 1 se llama esto, y para solamente señalar la variable que me interesa, poner como factor, que es esta de acá, entonces le pongo el nombre donde está guardada la data, que es data 1, dólar estrés. De tal forma que voy a tener acá está, ¿no? 49 pacientes que no tienen estrés, 33 que tienen estrés moderado y 18 que tienen estrés intenso. Por ejemplo, aquí vemos que los tamaños de los grupos o los tamaños o los niveles del factor tienen diferente tamaño de muestra, ¿no? 49, 33 y 18. Pero como les indiqué, ya esta opción está considerada dentro de los software, ¿no? Porque lo único que varía es la forma de los cálculos, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran todos el mismo tamaño, se le pone n, pues, ¿no? Pero aquí no, acá voy a tener que hacer, por decir, 49 sumas, acá 39 sumas, y acá 18, ¿no? Es la única diferencia en los números de ejecuciones que van a tener que considerarse, o los números de cálculos para construir los estadísticos, nada más. Es la única diferencia.
Ya. Luego voy a colocar como tengo 3 niveles o 3 factores, 3 niveles de factor, y como que para cada grupo debo verificar si cumplen con la normalidad, linealidad, etcétera, entonces lo voy a separar, ¿no? Pues, las variables o las características cuantitativas de acuerdo al nivel del estrés o al nivel del factor, como quieran llamar. Entonces aquí voy a guardar todos los que son del no estresados. En X1, ¿no? Le voy a poner X1, entonces van a estar todos los pacientes no estresados, sus 49 observaciones y 4 variables, ¿no? 3 variables que indican las características principales y la covariable. Igual le llamo para el grupo 2, ¿no? Grupo 2, que son, ¿cuántos eran? 33 creo. Y están 33 y 4 variables. Y finalmente el grupo 3. Entonces el grupo 1 son los no estresados, el grupo 2 los moderadamente estresados, y el grupo 3 son los de estrés intenso, que eran en los 18, no, creo. Sí, 18. Ya, luego vamos a mirar, bueno, vamos a empezar con la parte de exploratoria de la data. Ya. Y bueno, aquí vamos a ver la media y bueno, eso de acá ya ustedes para que lo puedan analizar ya. Acá está el tamaño, la media, la mediana y la desviación estándar. Me voy a la verificación de los supuestos. Entonces quiero ver la independencia, entonces voy a aplicar en la prueba de rachas con este package RANTES. Y entonces, aquí con esta función Lapply voy a poder verificar para la primera variable en los 3 niveles de estrés. Entonces la primera variable, que son los no estresados, no, perdón, es el grupo de los no estresados, y sus variables son Y1, ¿no? ¿Y1 qué era? A ver, Y1 era colesterol, no, presión, Y1 era presión arterial sistólica en los 3 grupos, en los 3 grupos de pacientes estresados. En los no estresados es aleatoria, porque la hipótesis nula acá es que los pacientes no estresados o su nivel de, ¿qué les dije? La presión arterial sistólica de los pacientes no estresados es aleatoria. Y entonces, acá estoy rechazando, me dice que no es aleatoria. En el caso moderado, que la muestra es más grande en este caso, en el caso moderado, sí me dice que es aleatoria, ¿no? Y en el caso de los que tienen estrés intensos, también me dice que no es aleatoria la muestra, solamente para los de estrés moderado. Ya. A ver, vamos a ver para la otra variable, que es, no me acuerdo. Para la otra variable que se llama la presión arterial diastólica, creo era. Diastólica, ¿cuál era? Sí, diastólica, presión arterial diastólica. Igual, para los para los que no tienen estrés, su muestra es aleatoria. Para los que tienen estrés moderados, también es aleatoria. Y los de que tienen estrés intenso, también es aleatoria. Entonces, la presión arterial diastólica es aleatoria en los 3 niveles del factor. Luego tenemos la otra variable, que es la edad.
Entonces, para los no estresados, bueno, hay duda porque es 0.06, ahí nada más está entre el límite. Para los de estrés moderado, sí es aleatoria, y para los de estrés intenso también es aleatoria. Y finalmente vamos a ver la covariable, ¿no? También hacemos el análisis para la covariable, y para la covariable tenemos que el colesterol sérico entre los pacientes que no tienen estrés, ¿no? Y la muestra es aleatoria. Entre los pacientes de estrés moderado también es aleatoria, y en los de estrés intenso también es aleatoria. No solamente en una variable, en la primera ha fallado, y en dos factores. El resto todo cumple con la aleatoriedad. Luego vamos a ver la normalidad multivariante. Bueno, aquí con el test de Mardia, creo que me sale que el test de Mardia no tiene distribución normal porque no es simétrica, ni solo es mesocúrtica las tres variables, ¿no? Tres variables, bueno, sí. Las tres no, las cuatro variables, estamos considerando hasta la variable covariable. Las tres variables y la covariable no tienen distribución normal tetravariada, ¿no? ¿Por qué? Porque según el test de Mardia no tiene distribución simétrica, solo tiene distribución mesocúrtica y por lo tanto no tienen distribución normal multivariada. En la prueba de normalidad todas me salen que no son normales, según Darling, ¿no? Según la prueba de Darling. Luego queremos ver si existen atípicos. Bueno, acá me dice que hay 7 posibles outliers. Ahora vamos a calcular el CQ-Pro, que es un gráfico robusto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos me da aquí. 1, 2, 3, 4. Ah, no, 7. Acá hay 15, 35 y 37, 25, 42, 17 y 49. Son los posibles atípicos. Y estés usando otro estimador, usando el estimador robusto del volumen del elipsoide, de máximo volumen elipsoide. También pues tenemos aquí 3, y acá hasta aquí podríamos considerar 3, 6, 8. Ya aumenta un poco más. Para el segundo grupo de pacientes con estrés moderado, ¿dónde está con estrés moderado? Ay, ¿qué pasó? Este es otro. ¿Qué se me... Ya. Ya. Estaba por acá. Aquí estaba. Para los pacientes de estrés moderado, también acá me dice 6 posibles atípicos. Igual, ¿no? No hay asimetría, no hay asimetría multivariada, hay kurtosis multivariada, por lo tanto no tiene distribución normal multivariada, ¿no? Y si miramos los gráficos robustos, también pues acá ve claramente 3, 4, 5, 6 valores que se van fuera de estas bandas y tampoco tienen distribución normal, ¿no? Pero hay presencia de atípicos, lo que estamos observando. Y si hago con este método robusto, igual también, la misma cantidad. Luego tenemos para el tercer grupo, que son los pacientes con estrés intenso.
Vamos a ver con estrés intenso. Igual también no tiene normalidad multivariada. Hay aquí posibles atípicos, hay posibles atípicos. Y si trabajamos, este gráfico es robusto. Miren, aquí claramente hay un atípico, el 98. Los otros que están por ahí, pero acá hay el 98. Es un posible atípico. También pueden verificar la normalidad univariada, por eso ya le dejo para ustedes acá, usando la opción LAPLI. Acá tenemos. Estos también son gráficos de normalidad univariada. Entonces esto ya ustedes lo pueden verificar. Corrobora que no se cumple tampoco, ¿no? Luego necesitamos la verificación de la homozeisticidad multivariada. Entonces, en este caso, tenemos que verificar que la matriz de covarianza del grupo de pacientes no estresados con el grupo de pacientes de estrés moderado y de estrés intenso son las mismas. La prueba MDBox no puedo usarla porque no tiene distribución normal, los datos multivariados no tienen. Entonces, como no puedo usar la prueba MDBox por la falta de normalidad, vamos a evaluar descriptivamente, ¿no?, la factibilidad de que exista homogeneidad entre la matriz de covarianza de estos tres grupos de pacientes. Y entonces calculamos el coeficiente de dependencia, la desviación promedio para cada grupo, para los pacientes no estresados, estrés moderado y intenso. Ya, a ver, ahora estamos corriendo esto de aquí. Y me faltaba este grupo. No. No, ya están por otro. No. A ver, vamos a ver. Entonces, para el primer grupo, la dispersión promedio es 16.66. Para el segundo, ¿qué pasa? Que no me quiere... No quiere correr. Bueno, voy a poner mejor el valor. Ya. El segundo, o sea, la variabilidad conjunta de todas sus variables, de sus tres variables y la covariable, para los pacientes no estresados es de 16.66, para los pacientes estrés moderado 16.76, no hay mucha diferencia. Y para los que tienen estrés intenso, voy a escribirlo mejor. P3. 19, ¿no? 19, 93, 41, 4. O sea, el primer grupo casi homogéneo los dos, o sea, la variabilidad, ¿no?, de las variables o de las características de los pacientes no estresados con respecto a los de estrés moderado es mínima, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero sí se puede apreciar una diferencia más clara con respecto al grupo 3, ¿no?, los pacientes del grupo 3. Bueno, como hay presencia de atípicos, ya hemos visto con los diagráficos, entonces es bueno que ustedes calculen
la desviación promedio utilizando la matriz de covarianza robusta, ¿no? Porque acá lo he hecho solo con la matriz de covarianza no paramétrica, creo que he hecho. ¿Cómo se llama esta distancia? La de Spearman, perdón, con el coeficiente de Spearman. Pero, a ver, ustedes ahorita me la calculan, pero con la matriz de covarianza robusta. Me calculan esto de aquí, pero con la matriz de covarianza robusta. A ver, entonces necesito que ustedes calculen estas tres desviaciones promedio, pero usando la matriz de covarianza robusta, ¿ya? Para ver qué tanto difieren. A ver, vamos a asignar, porque si no, ustedes se olvidan. Ya. Anthony, me vas a calcular la dispersión promedio robusta para los pacientes no estresados. Cristian, para los pacientes con estrés moderado. Y Gabriela para los pacientes con estrés intenso. ¿Ya? A ver, rapidito me calculan y me dicen los valores para corroborar si de veras no hay mucha diferencia, aunque parece que entre los no estresados y los estrés moderados no hay poca diferencia, pero es bueno corroborar. Ay, Anthony, ¿y dónde estás? A ver, Anthony está, dice en celular. A ver, Gerardo, ¿puedes calcular para los pacientes no estresados? Porque Anthony está, dice, viajando. ¿Me escucharon? Hola. Ya. A ver, repito, de nuevo. Entonces, Cristian iba a ser para los moderados, Gabriela para los de estrés intenso y Gerardo para el de los no estresados. Ya. Y mientras voy a ingresar para tomar la asistencia también, ¿verdad? Antes que me olvide. Ay, que dónde está tomar asistencia. No. Ay, siempre me andan cambiando esto. ¿Por qué me sale así? ¿Dónde está? Pero esta es otra cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde cambiaron el plan de estudios manuales? A ver, vamos al inicio mejor. De nuevo.
Creo que me he equivocado cuando he entrado. Hoy he entrado a la maestría, al doctorado. Ya, ¿y dónde entonces esto acá está? Voy a entrar de nuevo. Es que entra, ay, qué tonta, estoy volando. Ya, tenía que haber entrado como profesora. Por eso no me parecía. Ay, acá tenía que haber, el docente. Otra vez. Ya están los cálculos. Y ayer me olvidé tomar asistencia en el Zoom. Hoy. Ya, bueno, no importa. A ver, ¿quiénes están presentes? Castro está presente, sí, ¿no? Contreras también, Leo también, Diana también, Estrada también, Jesús Montoya, Rosario, todos están presentes ahora. A ver, listo. Descriptivamente usando las medidas robustas, o sea, la covarianza robusta. Vamos a ver esto. ¿Existen o no diferencias entre las dispersiones de los grupos? Entonces queremos calcular, ¿no?, estas desviaciones promedio para los pacientes sin estrés, con estrés moderado y estrés intenso, pero usando la matriz de covarianza robusta, ¿no?, para ver qué tanto realmente está afectando los resultados de los posibles outliers, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, se puede apreciar que entre el grupo de los pacientes no estresados y los estresados moderados no hay mucha variabilidad. En cambio, con los de estrés intenso sí, ¿no? A ver, ¿quién fue? Cristian, ¿tuviste para el segundo grupo? Yo estoy Gabriel. tratando de encontrar el error al código porque me sale error para las pruebas de normalidad multivariada. No, no, pero yo quiero que me calculen la desviación promedio
Si es que desde ahí también, para la desviación promedio que usted presenta, también me sale error. O sea, no calcula. Estoy viendo el error dónde está. Mm, Me sale que la matriz tiene carácter o algo así. No está definida como numérica. no, pero córrelo todo, pues. Corre de nuevo todo. Ya. Gabriela, que eran pacientes estresados, no, con estrés intenso. Gerardo con no estrés. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, al usar la matriz de covarianza la clásica salió de 12 punto... Ah, a ver, con la robusta me sale 11.21 aprox. La desviación promedio, Ajá. 11.1, ya. Ese es para los pacientes con estrés moderado, ¿no? No, eran los que no Ah, ya, tienen... la primera, sin estrés. Ajá. Ya. Bueno, sí hay un cambio bastante, ¿no? De 11 a 16, porque es que entonces sí hay atípicos, pues, en el grupo. Ya, está bien. A ver, entonces, falta perdón, Gabriel. Digo, Cristian y Gabriela. Está en la diapositiva anterior, perdón, en el script anterior, en el 10 está para los robustos. Y también, a ver, van a calcular ustedes. El coeficiente de dependencia efectiva, también necesitamos para analizar la multicolinealidad y linealidad para los tres grupos. Ya, entonces, yo no le he calculado el robusto, pero ya que hemos visto que hay atípicos, a ver, vamos a asignarla, porque ustedes también tienen que trabajar. A ver, en la lista, ¿quién le toca? Diana. ¿Me escuchas, Diana? Sí, profesora. Ya, puedes calcular el coeficiente de dependencia efectiva para los pacientes no estresados, pero con la correlación robusta. Está bien, profesora. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí yo he calculado coeficiente de dependencia efectiva, ¿no? Con la correlación de Spearman, pero yo quiero que ustedes la calculen con la robusta porque queremos ver qué tanto qué tanto cambia. Ya. Con la Spearman, nosotros qué vamos a obtener acá. Que es baja, ¿no? 0,38, ahí está entre ni muy alta ni muy baja, está aceptable. Pero de todas maneras, como hay presencia típico, necesitamos ¿ya? Que se calcule el coeficiente de dependencia efectiva en base a la matriz de correlación robusta. Entonces, Diana va a ser para los pacientes no estresados, para los estresados moderados va a ser, ¿quién va a ser acá? Jocelyn estaba todavía en camino. Yanina, ¿estás presente, Yanina? Sí, mis. Ya, entonces puedes calcular el coeficiente de dependencia efectiva para los pacientes con estrés moderado, pero en vez de trabajar con la matriz de correlación que acá he usado el método Spearman, vas a trabajar con la matriz de correlación robusta que está en la diapositiva anterior, en el escrito anterior. ¿Ya? Y vamos a ver coeficiente de dependencia efectiva robusto va a calcular para los pacientes con estrés intenso, José Manuel. Ya. Entonces,
calculan y me dicen, ya está para poder interpretar y poder continuar con el análisis. Diez minutos. Otra vez. 10 minutos de tiempo. Son 19:14, 19:24. Me entregan todos. Me indican nomás los resultados. Me dicen para hacer las comparaciones.